Cualquier cosa ustedes entonces me interrumpen y me dicen si hay algún compañero para admitir, no lo duden. Vamos a comenzar. Lo primero que voy a contestar es la pregunta que me hizo un compañero, no sé quién fue, no me acuerdo, que es si habíamos terminado o no habíamos terminado con el tema de climas. ¿Sí? Bien, esta clase es los climas de la Argentina, parte 2, ¿sí? Porque, ¿qué vimos la clase anterior? La clase anterior vimos diferentes cosas de los climas, pero no profundizamos en los tipos de clima que hay en nuestro país, que es lo que vamos a estar haciendo ahora. Ustedes hoy aquí me están viendo rodeado de vegetación, ¿está claro? Y tiene que ver esta vegetación porque justamente el clima está muy relacionado con los biomas que se desarrollan en las diferentes regiones. En una región, dependiendo del clima que tenga esa región, determinará el tipo de bioma que vamos a encontrar en ese lugar. Es decir, qué características vegetales y animales vamos a encontrar en un lugar. Eso va a estar relacionado con el tipo de clima que se desarrolla. Es muy poco probable que vayamos a encontrar en un clima subtropical o ecuatorial o tropical, un clima muy cálido, un oso polar. ¿Está claro? Los osos polares sin duda que se van a encontrar en zonas muy frías. Los animales adquieren características debido al clima que hay en ese lugar. Y con respecto a los vegetales, también los vegetales no vamos a encontrar árboles de gran altura en una zona donde hace mucho frío, ¿está claro? Lo más probable es que no encontremos árboles donde hace mucho, mucho frío. Por ejemplo, en la Antártida. O por ejemplo en la cima de una montaña. Es muy difícil, lugares muy fríos no se desarrolla casi vegetación. Entonces, el clima va a determinar el tipo de bioma que se va a desarrollar en las diferentes regiones. Por eso, este marco vegetal que tenemos que me está rodeando en este momento. Pero vamos a comenzar haciendo una pequeña revisión rápida, no hay que tomar apuntes ni nada, de lo que vimos en la clase anterior. Y la clase anterior, lo que vimos fue, comenzamos con la diferencia entre clima y tiempo. El tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera en un momento determinado, cambia constantemente. Por ejemplo, hoy, no sé allá en Pilar, hoy el tiempo es lluvioso, con lloviznas, no sé cómo se estará lloviendo por allá, nublado, ¿está claro? Cambia constantemente, va a estar fresco, en cambio, seguramente mañana pasado el tiempo vaya a cambiar, porque cambia constantemente. En cambio, el clima no cambia. Pasan miles de años para que cambie el clima. ¿Y el clima qué es? Es el promedio del tiempo en una región, es el promedio de los tiempos. Por ejemplo, en Buenos Aires el clima es templado y no cambia. Ese clima en la región de Buenos Aires templado tiene sus características, como vamos a ver ahora más adelante. Vimos que ¿quiénes son los que estudian el clima? Los que estudian el clima son los meteorólogos, los climatólogos, ¿sí? Y estos climatólogos, meteorólogos, estudian los elementos del clima. Vamos a ver que de los elementos del clima hay dos que son los elementos más importantes que hay. Son la temperatura y la humedad, y las precipitaciones. Y para ello desarrollan este gráfico que se llama climograma, que lo vimos en la clase anterior, que está formado por barras que nos muestran la cantidad de lluvia, de agua caída, precipitada durante el lapso de un año. Por eso vamos a encontrar 12 barritas, ¿está claro?, que nos indican cuánta agua cae en ese lugar. Y después vamos a ver la marcha anual de la temperatura, es decir, por mes toman las temperaturas, sacan el promedio de ese mes y van confeccionando este gráfico. Teniendo este gráfico podemos determinar el tipo de clima que hay en un lugar, en una región. Como les había dicho en la clase anterior, los meteorólogos
estudian estos elementos del clima. Los más importantes, la temperatura, ya la definimos qué era la temperatura, cómo se medía, definimos qué eran las precipitaciones, la caída de agua, en diferentes formas, ¿no? En diferentes estados, lluvia, heladas, granizo, todos esos son tipos de precipitaciones, cómo se medía también con un pluviómetro. Otro elemento del clima es la presión, el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre, la humedad, que se mide con un higrómetro, la fuerza y dirección del viento, también lo vimos en la clase anterior. Todos estos elementos estudia un meteorólogo para hacer un análisis y el pronóstico del tiempo. Como les decía en la clase anterior, un meteorólogo para saber cómo va a estar el tiempo mañana, pasado, cómo predecir cómo va a estar el tiempo, tiene que tener en cuenta estos elementos del clima, ¿sí? Pero también vimos los diferentes factores que influyen en la distribución del clima, porque hay factores que justamente influyen en cómo están distribuidos los climas en el mapa, que explican esta distribución, ¿sí? No solamente en la Argentina, sino en el mundo. Nosotros hacemos el estudio de la Argentina porque es la geografía de terceros justamente es de la República Argentina. ¿Y cuáles eran esos factores que influyen en la distribución del clima? Los factores que influyen en la distribución del clima son, el más importante, la latitud, es decir, cómo caen los rayos solares en la Tierra. ¿Y qué decía el factor de la latitud? Que si estoy cerca del Ecuador, los climas van a ser cálidos. ¿Por qué? Porque los rayos solares caen de forma perpendicular, con mayor fuerza, con mayor incidencia, por eso los climas van a ser cálidos en las zonas cercanas del Ecuador. Pero a medida que me alejo del Ecuador, los climas van a ser más fríos, porque me estoy alejando de la zona donde hace calor, y aparte porque los rayos solares, a medida que me acerco a los polos, caen de forma inclinada, de forma oblicua, y tienen menor potencia, menor incidencia, por eso es que los climas son fríos. Por eso es que en la República Argentina los climas cálidos van a estar al norte y los climas fríos al sur. Pero también explicamos que hay otros factores que contrarrestan a al más importante de todos. Por ejemplo, el factor de la altitud. Antes de ir al factor de la altitud, habíamos también explicado que si bien los rayos solares caen en el Ecuador de forma directa, la Tierra, al tener el eje inclinado, hace que a medida que va girando alrededor del Sol, se vayan sucediendo las diferentes estaciones. El factor de la latitud es tal cual lo explicamos, pero que tenga la Tierra el eje inclinado hace que sucedan las cosas inversas en un hemisferio y en otro. Mientras en el hemisferio sur hace calor o es verano, en el hemisferio norte es invierno. Bien, y ahora sí, al factor de la altitud que habíamos explicado. Yo puedo estar cerca del Ecuador, tendría que haber en todos los lugares cerca del Ecuador climas cálidos, pero si estoy en una zona montañosa, en una zona de mesetas alta, ¿está claro? Lo más probable es que el clima sea mucho más fresco. Entonces, puedo estar en Ecuador, puedo estar en Brasil, en algún lugar de Brasil, ¿está claro? Y el clima tendría que ser cálido porque está cerca del Ecuador, pero si estoy sobre una montaña o sobre una meseta, lo más probable es que ese lugar, el clima no sea cálido, sino sea templado, o pueda ser frío, depende la altura a la que me encuentre. ¿Por qué? Porque a medida que asciendo 100 metros, la temperatura disminuye 1 grado centígrado. Bien, Menos eso es lo presión que atmosférica, ¿no? ¿Cómo? Menos presión atmosférica y temperatura. Muy bien, correcto. También va a estar relacionado con la presión. A medida que asciendo
va a haber menos presión atmosférica, el aire va a pesar menos. ¿Por qué? Porque tengo menos cantidad de aire encima. Por eso es que le falta el oxígeno a los escaladores cuando suben muy alto y tienen que subir con tanques. Si voy a subir el Everest, ¿está claro? Lo más probable es que tenga que subir con un tubo de oxígeno. Yo ni con un tubo de oxígeno lo puedo subir, pero bueno, ese es otro tema. Bien, pero otro factor, aparte de la altitud, que contrarresta el factor de la latitud, es el factor de la distancia o cercanía al mar, es lo mismo. Si yo estoy cerca del mar, por más que el clima sea cálido o sea frío, el clima va a ser más benigno. Es decir, ¿qué es lo que hace que el clima cerca del mar sea más benigno? Que el agua amortigua la temperatura. Entonces, los veranos y los inviernos durante en zonas cercanas al mar no van a ser tan bruscos como si yo estoy lejos del mar. Cuanto más lejos del mar, sin duda que las diferencias entre las estaciones van a ser mucho más pronunciadas. Si yo estoy en Córdoba, los veranos van a ser muy cálidos, Córdoba, San Luis, La Pampa, los veranos van a ser muy cálidos y los inviernos van a ser muy fríos. Acá en Buenos Aires también los veranos son cálidos y los inviernos son fríos, pero les puedo asegurar que si vivieran en Córdoba, son mucho más fríos y mucho más cálidos que lo que son aquí en Buenos Aires, que estamos cerca del mar. Bien, otro factor que contrarrestaba al factor de la latitud era no solamente la disposición del relieve, sino la dirección del viento, es decir, de dónde viene el viento. Si el viento viene del mar, trae humedad, seguro. Hoy, por ejemplo, ¿por qué llovió en Buenos Aires? Porque el aire vino del mar, vino del océano Atlántico, por eso llovió. ¿Está claro? Ahora, si el aire viene del oeste, de la zona cordillerana, no trae humedad, no llueve. Por lo general sucede eso. Por eso es importante la dirección del viento y la disposición del relieve, porque el aire cuando se encuentra con una montaña se ve obligado a ascender, y el aire cuando asciende se enfría y la humedad que tiene el aire se condensa, se enfría, la humedad se condensa, se forman gotitas de agua y se precipita en forma de lluvia o en forma de nieve, si está muy alto en la montaña, como lo muestra en la imagen. ¿Y cómo pasa al otro lado? Pasa como un aire seco. Por eso el aire descarga toda su humedad antes de cruzar el cordón montañoso, y al otro lado cruza como un aire seco, provocando que al otro lado de la montaña el bioma sea árido. Está claro, nos encontremos con zonas de estepas, de pastos secos, amarillentos, pastos duros, con animales adaptados a la poca cantidad de agua, con cactus, etc. Entonces, este es otro factor que influye en la distribución del clima, que es lo que vamos a estar viendo ahora. ¿Sí? Esto es todo lo que vimos la clase anterior. Aquí, en esta imagen, lo que estamos viendo es un mapa con la distribución de las precipitaciones. Es decir, lo que nos muestra el mapa es los lugares de la Argentina donde llueve más y donde llueve menos. Cuanto más azul oscuro estamos, más llueve, y cuanto más celestito, menos caen precipitaciones. En el caso del norte de la Argentina, ¿está claro? Misiones, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, parte de Chaco, parte de Formosa, el este de la Argentina llueve mucho, y a medida que nos acercamos a la cordillera de los Andes, llueve menos. ¿Por qué? Porque el aire que predomina en el norte de nuestro país viene del océano Atlántico,
y va descargando su humedad a medida que avanza hacia la cordillera y se va secando. Por eso llueve menos a medida que se va acercando a la cordillera. A medida que se va alejando del mar, llueve menos. Llueve menos. Pero hay algunos lugarcitos donde llueve bastante. ¿Por qué? Porque esas son zonas serranas, donde hay sierras, y ahí la poca humedad que quedaba en el aire se termina de condensar y se precipita y pasa al otro lado como un aire muy pero muy seco. Por eso llueve mucho menos. Ocurre lo contrario al sur de la Argentina, donde los vientos vienen del otro lado, vienen del Océano Pacífico, y ven que la franja donde llueve mucho, la franja donde llueve más, es la franja cordillerana. ¿Por qué? Porque el aire viene del Océano Pacífico, cargado de humedad, avanza, y cuando se encuentra con la cordillera, descarga la humedad. Pero como los Andes patagónicos fueguinos no son tan altos, algo de humedad pasa, y hace que encontremos, por ejemplo, en Río Negro, en Bariloche, en Esquel, zona de bosques muy importantes. Llueve bastante, pero a medida que se va acercando hacia el Océano Atlántico, llueve cada vez menos. Por eso me puedo encontrar con ciudades como Comodoro Rivadavia, como Puerto San Julián, como Bahía Blanca, que están cerca del mar, pero que no llueve. ¿Por qué? Porque el aire no viene del mar, viene del Océano Pacífico, del otro lado. Por eso son zonas áridas. Bien. Ahora, ¿cómo están distribuidos los climas en nuestro país? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Cuanto más cerca del Ecuador, más cálido. En el norte de nuestro país voy a encontrar los climas más cálidos que hay. El subtropical, sin estación seca, que abarca Misiones, Corrientes, parte de Formosa, partecita de Chaco, parte de Santa Fe. Voy a encontrar, que está ahí en el mapa con verde oscuro, voy a encontrar el clima subtropical con estación seca, es decir, ya voy a tener una estación que no llueve, que es toda la parte verde clara que está en el mapa, la otra parte de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, parte de Salta, parte de Tucumán, donde vamos a tener una estación que llueve y una estación que no llueve, sin estación seca, porque llueve casi todos los días del año. Si yo voy a Misiones, casi todos los días llueve en Misiones. Ahora, si yo me voy a Chaco, de la parte, el oeste de Chaco, lo más probable es que en una estación del año me encuentre con que durante 4 o 5 meses haya sequía, no llueve directamente. ¿Esto por qué? Porque el aire ha descargado toda su humedad. También me voy a encontrar, a medida que avanzo hacia el oeste, ahí en el norte de nuestro país, con el clima subtropical serrano, que es una región donde llueve bastante. ¿Por qué? Porque están las sierras subandinas, y la humedad que le quedaba al aire se termina de precipitar, pero al otro lado de las sierras pasa como un aire muy pero muy seco, provocando que la Puna, Jujuy, el oeste de Salta, Catamarca, sea muy pero muy árido, una zona desértica. Bien, en el centro de nuestro país me voy a encontrar con los climas templados, Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, este de La Pampa. Me voy a encontrar con un clima templado pampeano, mientras que al sur de Buenos Aires con un templado húmedo. ¿Por qué? Porque está cerca del mar y ahí el aire sí viene del océano y tiene mucha humedad, por eso es húmedo y descarga mucha humedad. Pero a medida que me alejo me encuentro con otro templado, que es el templado de las sierras, donde va a haber pocas lluvias y ahora después vamos a ver las características de cada uno de estos climas.
Y al sur me voy a encontrar con los climas fríos, ¿sí? El frío patagónico, que está con un marrón medio mostaza, en la Patagonia extraandina, que no es la Patagonia de la cordillera, donde tengo otro color. La Patagonia extraandina va a tener un clima desértico frío, desértico frío, o frío árido, es lo mismo, está claro, donde las temperaturas son bajas durante casi todo el año, y llueve muy, pero muy poco, porque el aire en esa zona viene del Océano Pacífico, y como viene del Océano Pacífico, descargó toda la humedad sobre los Andes patagónicos fueguinos. Y el otro frío con el que me voy a encontrar ahí en la Patagonia es el frío oceánico o frío húmedo, que se da con un color ahí celestito, azulcito, que es donde llueve mucho, en forma de nieve, se dan las precipitaciones debido al frío, en la zona cordillerana, y donde vamos a encontrar gran cantidad de bosques. ¿Cuáles son los principales climas que voy a encontrar? Los más importantes, y acá yo voy a enumerar no todos, sino los más importantes, los climas más importantes que hay en nuestro país. ¿Está? Que es lo que les voy a dejar en una actividad que ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Con respecto a los climas más importantes que hay. ¿Cuáles son esos climas? Como les dije, en Misiones, el clima subtropical sin estación seca. ¿Por qué se llama subtropical sin estación seca? Porque llueve durante todo el año. Y como les decía, cada región tiene sus características climáticas y su bioma particular. En esta región del clima subtropical sin estación seca, si voy a Misiones, me voy a encontrar con el bioma de la selva, porque como llueve casi todos los días y es subtropical, es decir, que hace calor, el bioma que se desarrolla es el bioma de la selva. El otro clima, y las temperaturas son muy, pero muy altas. Vamos a encontrar que voy a tener temperaturas que superan durante todo el año los 20 grados centígrados, es decir, que hace calor. El otro clima es el subtropical con estación seca, el subtropical serrano, que ya lo nombramos. Son tres climas donde hace mucho calor y llueve. En el subtropical con estación seca hay una estación con una marcada baja de las precipitaciones, ¿está? Que no llueve. Luego voy a tener los climas templados, el templado pampeano y el templado de transición y de sierras. No voy a nombrar, no vamos a mencionar el templado húmedo o el templado continental, porque son más pequeños y tienen menos importancia. El clima en esos lugares hace que se desarrolle en el templado pampeano una pradera, el bioma de la pradera. Está claro, las temperaturas medias son de 16 grados, 18 grados, entre 16 y 18 grados centígrados, y las estaciones no están tan marcadas. En cambio, en el templado de transición, ahí ya las estaciones sí van a ser mucho más marcadas. Y con respecto a los fríos, voy a tener el frío oceánico y el frío desértico o árido patagónico, que es lo mismo, que son dos climas fríos. El frío oceánico muy húmedo, va a tener bosques, el bioma del bosque, y el frío patagónico, el desértico frío, que va a tener el bioma de la estepa. ¿Sí? Y después los áridos, que están ahí en la lista que les coloqué. Yo en la actividad les voy a estar subiendo esto y la información de cada uno, así que no se preocupen por los apuntes. ¿Sí? Como les dije, la actividad se las voy a estar dando con tiempo, porque el viernes tenemos la evaluación. ¿Está? Y no los quiero aburrir más. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto?
con respecto a lo que hemos hablado? No, profe. ¿Todo No, bien? profe. ¿Todo claro? Bien, les voy a estar subiendo esto entonces al canal, el video grabado, y estén atentos entonces a entregar todas las tareas que tengamos de acá en adelante en tiempo y en forma, así suben la nota si tuvieron alguna tarea floja anteriormente. La evaluación es el viernes, yo les voy a estar subiendo 1 o 2 días antes el horario para que no se superponga con ninguna clase ni nada, y voy a estar haciendo las pruebas necesarias para que no ocurra lo que ocurrió la semana pasada, que les vuelvo a pedir disculpas. ¿Sí? ¿Algo más? Voy a estar sumando puntos por la participación, por la presentación. Cualquier pregunta que me quieran hacer, me la hacen a través de mensaje, siempre les contesto, y nada más. Como siempre, estoy a su disposición, chicos. Nos estamos viendo la semana que viene, o la otra, porque tenemos la prueba, tenemos la entrega de actividades, eso lo vamos a ver, pero ya para ultimar algunos detalles con respecto al cierre de la nota y el cierre del trimestre. Bien, listo. Sin más, nos estamos Profe. viendo. Nada más. Sí. Profe, esto lo que está hablando va a entrar en la prueba, porque usted dijo... No. En la ¿no? prueba solamente entra lo de los listo. relieves. Agentes internos y agentes externos. Climas no. Solamente agentes internos y externos. Esto es otro tema. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe. Sí, profe, Bien. me estudié todo, pero bueno. Bueno, dale, te va a servir para la próxima. Nos estamos viendo entonces. Suerte, chicos. Dale, chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.